Y me dice, por favor, cuando ya se hayan conectado para empezar a la presentación. Adelante, doctora, ya están todos adentro. Gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este día para la sesión del curso de neurooftalmología. El día de hoy vamos a tener como invitada ponente a la doctora Ariadna Silva Lepe. Ella nos va a dar una plática, la sesión de la exploración neurooftalmológica. Vamos a ver cómo nos podemos ayudar en cada paso de la exploración para obtener la mayor cantidad de información de nuestro paciente. Y vamos a tener como invitado al doctor Miguel Vázquez Membrillo. Él es oftalmólogo, especialista en retina, actualmente adscrito del IMO en Querétaro, y también nos va a dar los puntos de vista que él nos pueda enriquecer la plática de la exploración. Doctora Ariadna, si gusta comenzar para que tengamos mucho tiempo. Compartimos si quiere su presentación. Hola, buenas noches. Sí, claro que sí. Déjame nada más. Ajá. Estoy tratando de compartirla aquí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve. Ok, déjame ver cómo puedo quitar esto de acá. Porque entra mucho, ¿cómo se dice? Ok, listo. Pues muchas gracias por la invitación, tanto a la Sociedad Mexicana de Oftalmología como pues a nuestra asociación mexicana ahora ya de oftalmología neurológica. Esta plática que compartir el día de hoy me gusta mucho porque es pues lo que nos va a dar la base para poder tener una gran, digamos, información para llegar a un diagnóstico. Entonces vamos a empezar, yo le llamo sistematización de la valoración clínica en oftalmología neurológica. Y básicamente, bueno, pues tenemos lo que conocemos como historia clínica y exploración física. En 1946, Kestenbaum comentaba acerca de que había como un vacío entre lo que es la parte de la neurología y de la parte de la oftalmología. Ustedes saben que cuando entramos a neurooftalmología, antes lo que se llamaba neurooftalmología, podíamos entrar como oftalmólogos o como neurólogos. Entonces el oftalmólogo carecía del conocimiento de la neurología y el neurólogo de la oftalmología. Y entonces quedaba ahí como que un gap en que pues nos invita a que nosotros nos hagamos expertos en cada, ya sea el oftalmólogo en neurología o en algunas cosas de neurología, digamos, y los neurólogos en oftalmología. Entonces, bueno, esto que decía Kestenbaum, creo que ahora poco a poco va quedando ya un poquito más en el olvido porque tratamos de llenar estos vacíos. Y si no, por ejemplo, lo llenamos también, como lo vimos el día de ayer, auxiliándonos el oftalmólogo del neurólogo y el neurólogo del oftalmólogo. Y bueno, para poder nosotros hablar de, digamos, una visión binocular, por ejemplo, en este caso, pues nosotros necesitamos conocer muchos detalles de qué está sucediendo en nuestro sistema visual. Ya tuvimos la primera clase en lo que vimos todo lo que es la vía visual y tenemos nosotros que saber, bueno, cómo está la agudeza visual, cómo está la sensibilidad al contraste, cómo está la percepción al color, cómo se está detectando la luz, cómo se está dando la acomodación, cómo están los movimientos oculares, etcétera. Pues nosotros necesitamos hacer una gran cantidad de preguntas. ¿Quién? Pues es base del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo llegó a suceder eso? ¿Cuándo? ¿Dónde lo localiza el paciente? ¿Qué tanto le está interfiriendo, por ejemplo, su visión? ¿No? Entonces, todas estas preguntas es muy importante que nos las vayamos haciendo. Hacemos una historia clínica completa, como estamos acostumbrados, ¿sí? El historial oftalmológico integral, ¿no? El historial familiar de las enfermedades oculares, si el paciente ha tenido no enfermedades congénitas, los antecedentes personales patológicos, y ya cuando nos vamos hacia los interrogatorios dirigidos, yo todo esto ahorita se los voy a compactar en un formato que yo hago para que sea más fácil, pero bueno,
hacemos primero pues la valoración general, ¿no? Entonces ya después nos vamos a ir hacia lo que el paciente está diciendo que es su afección, ¿no? Por ejemplo, si es un dolor de cabeza, pues vamos a ver cómo empezó, dónde empezó, si tiene síntomas agregados, ¿no? Si tiene mareo, tiene alguna situación de desequilibrio, pues vamos a preguntar desde cuándo, cómo, qué más estaba sucediendo, ¿no? Vamos a preguntarles cuáles son los síntomas actuales. Es muy importante, y así a veces exageramos hasta la hora y fecha de inicio, ¿no? Pero, por ejemplo, una neuropatía óptica isquémica es muy característico que el paciente despierte con el problema, ¿no? Entonces eso ya nos da más una idea acerca de la patología que está enfrentando el paciente, ¿no? Si hay algunos síntomas asociados, por ejemplo, un paciente con cefalea, sí que tiene, a veces dicen, es que de pronto no veo con el ojo derecho, por ejemplo, sí, y realmente tenemos que preguntarle, ¿es el ojo derecho o es el campo visual derecho? Tenemos que decirle, ¿se tapa usted un ojo? No se lo tapa, ¿qué es? Entonces, es muy importante para que nosotros vayamos puntualizando, localizando la patología del paciente, ¿no? Tenemos que ver las relaciones temporales, por ejemplo, qué pasó después de eso. Los pacientes, por ejemplo, dejo de ver eh, con un ojo, por ejemplo, ¿no? Ya después de hacer el interrogatorio dirigido, sabemos que es de un campo visual. Y después tenemos que preguntar, bueno, ¿y eso de qué se acompaña? Se acompaña de fotofobia, se acompaña de dolor de cabeza después, etcétera. Entonces, bueno, eso ya nos induce a pensar que podría ser una migraña, por ejemplo, con aura, ¿no? Entonces, es importante hacer este tipo de puntualizaciones temporales. No es lo mismo tener una pérdida visual aguda, subaguda o crónica, porque desde ahí ya vamos a poder saber o darnos una idea de si es agudo o subaguda, puede ser algo inflamatorio, o si es crónica o progresiva, pues puede ser algo degenerativo o puede ser algo, por ejemplo, compresivo, ¿no? Entonces, eso nos va dando una idea. Entonces, pues hay muchas preguntas que podemos hacernos de la historia actual, ¿sí? De cómo ha estado en el tiempo, de la historia familiar, de las enfermedades sistémicas, incluso la historia social del paciente es muy importante. Y aquí me voy a permitir compartirles lo que yo, o como yo lo hago con los pacientes, porque eso nada más se los traigo un ejemplo. No es lo mismo un paciente que dice que tiene visión borrosa, ¿sí? Puede ser desde un problema de la película lagrimal hasta una diplopia, ¿no? Entonces, déjenme salir de aquí. Déjenme salir, stop share, y luego voy a volver a compartir aquí, screen share, y les voy a enseñar mi formato. Se puede ver ahí el formato. Y bueno, este formato básicamente habla incluso de quién recomienda al paciente, ¿no? Su correo electrónico, de saber su correo electrónico, ¿no? Pues para poder estar en contacto con el paciente, su fecha de nacimiento, a qué se dedica, quién fue su oftalmólogo previo, porque a veces necesitamos recopilar algunos estudios de los pacientes, ¿no? Entonces, en su motivo de consulta y padecimiento actual, pues hablamos acerca de las molestias que ha tenido en el ojo desde que comenzó su problema, si se ha modificado en severidad, características, frecuencia, y qué preguntas respecto a su visión le gustaría que respondiéramos, porque a veces nosotros andamos acá haciendo diagnósticos bien exóticos y de pronto el paciente pues nada más quiere ver si eso se arregla con lentes o no, ¿no? Obviamente, tenemos que saber qué es lo que el paciente, cuál es su afección principal, ¿no? Y entonces hablamos también de la historia familiar, y yo siempre les pongo que me incluyan primero de su familia, pues la más directa, cercana, desde enfermedades de los ojos, como catarata, glaucoma, estrabismo, retinosis pigmentarias. Son preguntas como más enfocadas a las patologías que nosotros nos podrían estar interesando, ¿no? Las enfermedades sistémicas de la familia, por ejemplo, si alguien ha tenido tumores en la cabeza o esclerosis múltiple. Y ya en la historia personal, entonces ya nos vamos con la historia oftalmológica y la historia sistémica. Este formato se ha ido modificando poco a poco, dado a que, por ejemplo, antes yo no le ponía que si tenía COVID o no, pero bueno, ya les preguntamos
si han tenido algunas enfermedades, alergias, si fuma, cuánto, si toma, ¿sí? Es muy importante a veces saber con qué mano escribe para localizar algunas afecciones como eventos vasculares cerebrales. Si son usuarios de alguna droga, es muy importante. Los pacientes, este formato yo no se los pregunto directamente en la consulta. Yo se los dejo abajo a mis asistentes, abajo porque bueno, estoy en tercer piso, se los dejo abajo a mis asistentes y el paciente lo llena o el familiar. Y entonces yo ya con cada una de estas situaciones voy haciendo énfasis y repregunto en donde o me llama la atención, por ejemplo, con pacientes que yo pienso que está asociado a alguna algún agente tóxico y no lo escribió, o ya veo si desde aquí ya lo escribió el paciente, ¿no? Entonces, bueno, hablo de enfermedades infecciosas, ¿sí? De cirugías, por ejemplo, si el paciente ha tenido transfusiones o no, pérdidas de sangre. Como ustedes se pueden fijar, es un interrogatorio pues muy, muy completo el que se le hace a los pacientes. Por ejemplo, dolor al masticar. ¿Qué me puede decir dolor al masticar? Por ejemplo, si es un paciente mayor con una pérdida visual unilateral, con dolor al masticar, con pérdida de peso y con ataque al estado general, podría yo pensar, por ejemplo, en una neuropatía óptica secundaria a una arteritis de células gigantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas preguntas me van ayudando a generar, como yo les digo, en el rompecabezas diagnóstico de estos pacientes. Es muy importante, por ejemplo, preguntarles si tienen riesgos de contraer infección por transmisión sexual, porque con esta pregunta, pues yo puedo ver si tienen riesgo de tener una enfermedad asociada por HIV, por ejemplo, o sífilis, ¿no? Les pregunto si tienen exámenes previos. Es muy importante que lleven todos sus exámenes y para poderlos revisar en ese momento, qué medicamentos toma, si tiene algún tratamiento con algunas gotas. Y después de eso, acerca, por ejemplo, del dolor de cabeza, hablo, por ejemplo, en dónde está localizado, cómo se siente, si se acompaña uno de lagrimeo, por ejemplo. Si se acompaña del lagrimeo, podría estar pensando, por ejemplo, en una cefalea de Horton, ¿no? O si se acompaña de visión borrosa o flashes de luz, etcétera. Entonces eso ya me va a ir localizando a mí en dónde podría estar la patología. Si es mujer, es muy importante saber si utiliza píldoras anticonceptivas, si ha tenido abortos espontáneos, porque hay enfermedades relacionadas, por ejemplo, con antifosfolípido primario que podrían estar asociadas a abortos espontáneos. Entonces, pues, es una historia como mucho, muy completa. Y ya cuando nos vamos a lo que son los problemas con su vista, entonces, fíjense aquí que es muy importante esto que estamos viendo. Yo hablo principalmente de como de 5 situaciones que podría tener el paciente. Si tiene visión borrosa, si tiene disminución del campo visual, si tiene baja de la agudeza visual, si tiene falta total de la visión de uno de los dos ojos, si tiene visión doble. Y sobre cada una de ellas, yo pregunto todo esto. Es decir, si hay una disminución del campo visual, si ha sido lento, progresivo o súbita, si ha estado estable o se ha modificado desde el inicio, si tiene síntomas acompañantes, si es unilateral o bilateral, si esta disminución, por ejemplo, central del campo visual está asociada a dolor al movimiento ocular, ¿sí? Y si esto está asociado, por ejemplo, a un cambio en la temperatura corporal, por ejemplo, si hay mayor disminución de la visión cuando hace ejercicio, o sí, que sería, por ejemplo, un signo de Woodhoff en una enfermedad desminimizante, o si tiene dolor, o si al doblar el cuello percibe algún tironcito, algún toque como eléctrico, que podría ser el signo del Hermit, por ejemplo. Entonces, es muy importante también ver si ese problema mejora por la mañana o por la noche, o si empeora por la mañana o por la noche. Por ejemplo, en los pacientes con miastenia, pues es importante saber si estamos sospechando miastenia, cuál es el patrón principal de su alteración, ¿no? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar un poquito con lo que es lo que yo hago para el interrogatorio. Y como les comentaba, por ejemplo, no es lo mismo tener una visión borrosa secundaria a una alteración de la película lagrimal, ¿sí?
porque muchos pacientes no nos van a decir, cuando tienen, no nos van a decir tengo diplopia, ¿no? O a veces no saben que están viendo doble, y entonces uno tiene que ser muy minucioso para preguntar qué es para usted visión borrosa, ¿no? Y entonces sobre eso ir haciendo un interrogatorio más dirigido. Por ejemplo, en los casos de dolor, ¿no? Vamos a decir, un dolor alrededor del ojo puede ser desde algo ocular, como un síndrome de disfunción de la película lagrimal, ¿sí? Puede ser una queratopatía herpética, ¿sí? O puede ser una neuralgia del trigémino, o puede ser una artritis de células gigantes, ¿no? Entonces, ya sabiendo bien localizar en el interrogatorio dónde estaría el problema del paciente, pues eso nos va a ayudar mucho más para poder sistematizar nuestro diagnóstico. Y bueno, después viene la exploración física. En la exploración física estamos acostumbrados pues a hacer un examen oftalmológico completo. Aquí es importante que este examen oftalmológico esté básicamente hecho por ejemplo, cuando vamos a ver la agudeza visual. Ok, sí, vamos a hacer la agudeza visual, pero ¿cómo la vamos a hacer y cómo la vamos a registrar, ¿no? Lo más común es hacerla con las cartillas de Snellen, ¿sí? Y siempre es importante decir agudeza visual, contar cartilla a tantos metros, por ejemplo, ¿no? Básicamente hay que ver si estamos haciéndolo. Nosotros manejamos la capacidad visual, ¿no? La capacidad visual básicamente la vamos a ver ya sea con la refracción del paciente o con el estenopeico. ¿Y por qué es importante saber la capacidad visual? Porque a veces pueden haber alteraciones de la película lagrimal, por ejemplo, o algunas alteraciones del segmento anterior que pueden o algún matiz por ahí, por ejemplo, que no tenga con el estenopeico. Quería ver, entonces, es importante, como les digo, determinar la agudeza visual y con qué la estamos haciendo, porque además eso nosotros tenemos que ser bien sistemáticos en que siempre tiene que ser así tomada la agudeza visual para ese paciente. Tenemos también el registro, como les decía, puede ser con la cartilla ETDRS, puede ser con lo que ustedes quieran. De hecho, vienen aquí algunas tablas en donde podemos nosotros comparar a qué nos estamos refiriendo de acuerdo a la cartilla que estamos utilizando, pero tenemos que ser bien metódicos en ver, en hacerlo siempre igual, capacidad visual. Y después también nosotros vemos la capacidad visual cercana. Es muy importante que la hagamos ya sea con la cartilla de Jagger o la de Rosenbaum. Y aquí es no nada más saber número por número que está viendo el paciente con su mejor refracción o con su mejor corrección, sino necesitamos también hacer que lean los textos, porque podemos tener pacientes con una capacidad visual lejana y cercana de 20/20 y el paciente no está comprendiendo lo que está leyendo. Y entonces eso ya desde ahí nos invita a que puede ser un problema ya a nivel de la corteza visual o a nivel de los centros de integración en la primera clase, que incluso a veces no reconocen alguna cara o algún número, etcétera, ¿no? Entonces es importante que no nada más nos lean optotipo por optotipo, sino que lean completamente un texto. Y como les decía, hay que registrarlo, capacidad visual lejana, capacidad visual cercana, y si fue con corrección o fue con estenopeico. También la refracción del paciente, y si bueno, lo hacemos con la autorrefracción, ver lo que dice el autorrefractor. Por otro lado, también nos es muy útil utilizar usar las cartillas de Amsler. Nosotros estamos muy acostumbrados a nada más una o dos cartillas de Amsler, pero bueno, yo aquí les pongo que hay 7 cartillas o rejillas de Amsler de acuerdo a lo que vayamos a necesitar. No todo el tiempo vamos a usar todo digamos, el armamentario diagnóstico que tenemos. Sin embargo, pues es importante conocer que existen algunas herramientas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en una cartilla de Amsler, ¿para qué nos sirve a nosotros como neurooftalmólogos o como oftalmólogos generales? Es, por ejemplo, podemos no solamente detectar las metamorfopsias, las macropsias o las micropsias, ¿sí? Podemos encontrar también algunos escotomas que, por ejemplo, en este caso es una simulación de cómo vería un paciente en una cartilla de Amsler con una alteración del ojo izquierdo temporal superior y, bueno, cómo lo vería a nivel nasal inferior. Entonces, desde la cartilla de Amsler ya podemos nosotros estar detectando alguna patología. Posteriormente, vemos lo que son la visión al color. En la visión al color, básicamente, podemos hacerla con las cartillas de Ishihara o las cartillas HRR. Estas HRR se han pues, validado un poquito más para demostrar las discromatopsias y las neuropatías ópticas. Pero lo más importante aquí es no tanto detectar si el paciente va a tener alguna protanomalía o es un deuteranope o alguna situación así, nos comparar un ojo contra el otro. Es decir, yo, por ejemplo, a mí me gustan las de Ishihara más porque puedo abrirlas y puedo escoger las primeras 10, ¿no? Que traen números, que si bien es cierto que el paciente a veces podemos no estar detectando tanto visión al color, sino que puede inferir el número, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, lo que nos interesa es comparar un ojo contra el otro, ¿no? Entonces, yo siempre pongo, por ejemplo, 10 de 10 en ojo derecho y 5 de 10 en el ojo izquierdo, que es el que tiene la alteración. Entonces, aquí lo que me sirve es también para comparar un ojo contra otro y también para compararlo durante el tiempo y de evolución del paciente. Y también es importante que pongamos qué cartilla utilizamos. Podemos hacer los 15 tonos de Farnsworth si ya estamos detectando alguna situación más a profundidad. Y a veces, por ejemplo, lo que nos van a servir, por ejemplo, para alteraciones adquiridas, es un patrón irregular, ¿no? Esto no nos dice nada en cuanto a si es deutera, tritano, protanomalía o alguna otra alteración, sino que nos está diciendo nada más, el ojo izquierdo no es igual al ojo derecho, ¿no? Básicamente. Nos podemos auxiliar de ellas también. Otra prueba que es muy importante hacer en estos pacientes es la estereopsis. Y la estereopsis les vamos a hacer con el test de Tismuth o la prueba de Tismuth, de acuerdo a, a los ciclos sobre segundo que vaya pudiendo ver el paciente, sería la profundidad de la alteración de la visión estereoscópica, ¿no? Y también otra prueba que nos ayuda mucho, que ya está incluida en algunos de estos programas computarizados que nos ofrecen las casas comerciales, es la sensibilidad al contraste. Nos sirve también mucho la sensibilidad al contraste porque a veces con eso podemos hacer un diagnóstico diferencial en si también es un problema. Por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen catarata, ¿no? Y que no necesariamente tienen un problema de nervio óptico, una catarata, por ejemplo, subcapsular posterior, que ellos pueden estarlo comentando como si fuera un escotoma central, ¿sí? Y entonces nosotros al hacer una sensibilidad al contraste podemos ver que realmente por ejemplo, el paciente no está viendo adecuadamente y podríamos pensar que podría ser también por la catarata. Entonces, no una prueba diagnóstica nos va a servir para hacer un diagnóstico, sino nosotros, insisto, yo siempre les digo a mis pacientes, hagan de cuenta que es un rompecabezas de 9,000 piezas y a veces las piezas se parecen muchísimo, pero no necesariamente van a encajar y nos van a dar ese diagnóstico. Entonces tenemos que ir buscándole, juntarlas todas para ver cómo podemos armar el diagnóstico. Hace muchos años nosotros teníamos esta prueba que se llama PAM, y esta prueba era muy, muy importante. Digo, no sé si todavía la sigan haciendo, esto la hacíamos nosotros en el Hospital de la Ceguera. Y esta prueba es principalmente para ver si el problema también puede ser por una opacidad de medios, ya sea una catarata, ¿sí? O porque realmente haya una alteración, una neuropatía o una maculopatía.
si la visión no mejora a 20/20, porque digamos, es como una cartilla que se proyecta directamente sobre la retina. Si esto no mejora, bueno, pues no es tanto la catarata o la opacidad de medio, sino más bien un problema ya más profundo, ¿no? Les hablaba yo de la cartilla de Amsler, porque es importante cuando los pacientes nos refieren, es que veo las cosas más grandes o más pequeñitas. La cartilla de Amsler nos invita a hacer un diagnóstico de si es un problema de la retina o si realmente el paciente está teniendo micropsias o macropsias, pero secundarias a problemas a nivel ya del encéfalo, ¿no? Y que ya no tanto es a nivel ocular. Tenemos también algunos pacientes que se quejan, como les decía yo al principio, de que, por ejemplo, es que no puedo, ¿no? Y entonces con un médico, con otro, y siempre 20/20, 20/20, 20/20 de visión al color perfecto, reflejos pupulares súper bien, pero el problema es que el paciente no puede integrar, ¿sí? Entonces, pues aquí ya nos iríamos a problemas un poquito más complejos de agnosias, por ejemplo, asociativas o agnosias aperceptivas, que los pacientes, por ejemplo, no pueden ver los colores por una cromatopsia, pero no por alteración de los fotorreceptores, sino porque a nivel de la integración de la visión al color, ya a nivel de las áreas asociativas de la visión, pues no los pueden integrar, ¿no? Hay gente que no puede sumar o restar, entonces es muy importante que nosotros preguntemos, o hay gente que no puede ver porque se les enciman las cosas, ¿no? Y pueden tener una simultagnosia o alguna cosa así. Entonces, es importante saber a qué se refiere lo que está diciendo el paciente, reinterrogar, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, no pueden hacer el dibujo de una bicicleta por un evento vascular cerebral, y esto, mira, también para comentarles que, bueno, pues a través de la terapia visual, después los pacientes ya pueden lograr ser un poquito más específicos en sus exámenes, ¿no? Bueno, el primer día hablamos de vía visual y se habló de los campos visuales, pero ¿qué podemos hacer nosotros en el consultorio? Todo lo que yo les estoy comentando el día de hoy es lo que podemos hacer en el consultorio. No estoy hablando de pruebas esotéricas ni pruebas que no podamos tener a la mano, ni pruebas y que necesitemos algún estudio diagnóstico todavía, ¿no? Lo que podemos hacer en el consultorio. Entonces podemos hacer campos visuales por confrontación. Los campos visuales por confrontación es muy importante que nosotros tengamos un buen campo visual, obviamente, para que podamos nosotros compararnos con el paciente, ¿no? Y entonces ahora con esta cuestión de que tenemos los cubrebocas, pues tenemos que, ya no podemos decir que nos vea, antes yo les decía que nos viera la nariz, pero podemos hacer ojo contra ojo, ¿no? Y entonces le podemos decir al paciente que es cuenta dedos, principalmente en los 4 cuadrantes. Y podemos comparar, entonces el paciente nos va a decir si lo ve o no lo ve, y podemos nosotros marcarlo. Luego les voy a enseñar en la historia clínica cómo lo marcamos en los 4 cuadrantes, y es ojo por ojo, ¿ok? Este es mi maestro Joel Glazer, que en paz descanse, y él era muy minucioso en este tipo de situaciones. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo está haciendo los campos visuales por confrontación para la parte superior y la parte inferior. Aquí ya podríamos estar viendo, por ejemplo, si tenemos un defecto altitudinal, o también lo podemos hacer para los laterales para ver si tenemos un defecto de la línea vertical. También lo hacemos con las tapitas rojas. Las tapitas rojas nos van a servir de varias cosas, aparte que nos sirven como los fármacos para dilatar la pupila. Nos van a servir para, nosotros decimos cuentadedos, para cuando marcamos el campo visual por confrontación, y también decimos depresión al rojo. No es lo mismo un escotoma total que un absoluto que uno relativo. Y entonces estas tapitas rojas nos ayudan para ver si realmente es un escotoma completo o total,
absoluto, o si el paciente sí lo puede percibir, pero no lo percibe de igual manera en un campo o en el otro. Entonces lo hacemos superior, inferior y laterales, siempre comparándonos nosotros. También esto nos sirve, estas tapitas rojas son muy útiles también para poder ver si hay alteraciones, por ejemplo, de cómo lo ve el paciente, si puede haber alteraciones en los medios refractivos, si lo ve de menor brillo. Yo siempre les pregunto, ¿es igual el brillo y el color de uno contra el otro? Podemos ver si hay alteraciones, alguna neuropatía óptica, o incluso si está distorsionado, como una metamorfopsia, pues también lo podemos ver y lo podemos comparar con nuestro hallazgo de la cartilla de Amsler. Y es así como, de alguna manera, en forma muy, muy gruesa, podemos nosotros encontrar defectos importantes que pudiéramos estar sospechando, básicos de la vía visual. Por ejemplo, en neuropatías ópticas isquémicas, neuritis ópticas, síndromes quiasmáticos, en mianopsias homónimas, etcétera, ¿no? Así a grandes rasgos. Después de eso, nosotros pasamos a la exploración de los párpados, ¿no? Y con esto hacemos nuestras mediciones para saber si estamos ante una ptosis o si estamos ante un ojo sin alteración. Hacemos nuestra función del elevador, ¿sí? Nuestra apertura palpebral, y todo esto lo vamos a ir documentando. Tenemos que ver, por ejemplo, si es una retracción palpebral o si es una ptosis. Tenemos que saber diferenciar uno de lo otro. Hacemos también la función del orbicular para ver si tiene fuerza. Por ejemplo, en la miastenia, pues van a ser pacientes que no van a tener fuerza. O, por ejemplo, los pacientes con blefaroespasmo, al hacer esta fuerza del orbicular, el ojo se queda todavía más cerrado. Entonces ya tenemos otro tip para el paciente con blefaroespasmo. O también podemos hacer prueba de la fatiga, por ejemplo, haciéndole al paciente que mire hacia arriba, en un caso de miastenia. Aquí estamos viendo que hay una pequeña ptosis, le pedimos que vea hacia arriba para la mirada superior, para fatigar ese músculo, y ahora vemos que son los dos ojos los que tienen la ptosis. Entonces, bueno, son tips que nos van ayudando. Por supuesto, la exoftalmometría es el exoftalmómetro es otra herramienta que tenemos en el consultorio para poder valorar la simetría de ambos ojos. Y luego, bueno, pasamos ya a las pruebas con nuestra lámpara. Esta prueba de fotoestrés se empezó a usar en 1977, no se usa ya mucho, pero es una prueba que mi maestro, el doctor Joel Glaser, utilizaba mucho para ver un diagnóstico diferencial entre si es una neuropatía óptica o si es una maculopatía. Y esta fotografía me sirve para comentarles que para que podamos siempre tener como un buen equipo de neurooftalmología, pues es importante que tengamos un oftalmólogo que hace neurooftalmo y un neurólogo que hace neurooftalmo, y entre todos podemos llegar a mejores diagnósticos. Como el día de ayer, insisto, nos hicieron ver que, bueno, los oftalmólogos no siempre vamos a saber todo de neuro, y los neurólogos pues no van a saber todo de oftalmo, y entonces nos complementamos. Bueno, esta prueba de fotoestrés básicamente consiste que por 10 segundos vamos a poner una luz muy fuerte sobre un ojo, se hace ojo separado, ¿sí? Y vamos a ver en cuánto tiempo se recupera la visión de los optotipos que previamente le hemos tomado al paciente. Si se tarda menos de 30 segundos, debe ser menos de 30 segundos. Si es más, ¿sí? Puede ser una maculopatía o una estenosis, una alteración en la circulación de esa retina. Entonces, con eso hacemos un diagnóstico diferencial. Otra cosa que les quería comentar es esta prueba de desaturación luminosa, y esto me sirve para comentarles la lámpara. Yo no tengo tengo muchas regalías por otros lados, pero la marca Welch Allyn no tengo interés ahí para nada. Les quiero recomendar que usen siempre una lamparita de Welch Allyn. Bien intencionados con nosotros y nos regalan muchas lámparas.
para la exploración. Sin embargo, una lámpara con no una buena luminosidad no nos va a permitir valorar bien nuestras pupilas. Entonces, esta prueba básicamente es, yo le pregunto al paciente, si usted, de manera unilateral, si usted me tiene que dar 100 pesos por esta luz, ¿sí? Le pongo en el ojo que tiene el problema, en este caso, vaya, digamos, ojo izquierdo, ¿cuánto me daría por esta luz? No, pues 5, ¿no? Entonces yo ya sé que hay una diferencia en la conducción de un ojo con el otro de la mitad, por ejemplo, y esto me sirve no tanto para hacer un diagnóstico, sino para ver la evolución y cómo va mejorando nuestro paciente. Entonces, bueno, el material de exploración es una lámpara con una muy buena luminosidad, o puede ser la luz también del indirecto o la luz del oftalmoscopio. Necesitamos los fármacos, como nos los decían ayer, la prueba de visión cercana y algo muy importante, el pupilómetro, ¿ok? O una reglita para medir las pupilas. Ayer ya nos platicaban de todo lo que es la patología pupilar, no me voy a meter en ella, solamente pues les comento que es importante que tengamos una buena fuente de luz para que podamos nosotros evocar ese reflejo que andamos buscando para ver patología, porque si no es una buena luz, no vamos a poder tener un buen dato clínico. Y bueno, también hablaban ayer de la convergencia, de la acomodación y la importancia de valorar las pupilas, porque pues, ¿qué tiene que ver el ojo con el pulmón? Bueno, pues ya lo vimos el día de ayer, que podemos detectar incluso tumoraciones a nivel del ápice pulmonar, ¿ok? Entonces, bueno, lo importante, como decían ayer, es valorar las anisocoриas, si es una anisocoria a expensas de miosis o a expensas de midriasis, y sobre todo la medición. Hay que medirlas siempre y anotar lo que estamos nosotros midiendo, ¿ok? Ya tenemos el reflejo, bueno, lo decíamos ayer, fotomotor, el consensual, ¿sí? Los tenemos que valorar, el reflejo acomodativo. Y aquí esto me sirve para comentarles que en esta exploración hay un error, ¿sí? Básicamente, nosotros si queremos ver el reflejo de la acomodación, tenemos que buscar un estímulo cercano, no tan cercano, pero sí un estímulo cercano, pero que no tenga luz, porque entonces aquí estamos juntando dos tipos de reflejos, el fotomotor y el motomotor, y pues no vamos a saber a cuál está respondiendo la pupila. Entonces esto no con luz, ¿sí? Esto lo tenemos que hacer con un estímulo que el paciente alcanza a percibir de manera cercana. Muchas veces también lo hacemos con su propio pulgar, ¿no? Pero no con luz. Y eso, bueno, pues como les decía, nos va a servir para hacer diagnósticos diferenciales de, por ejemplo, una pupila tónica de Addy, una pupila de Argyll-Robertson. Y aquí en la historia clínica es importante en el formato que pongamos cuánto mide ojo derecho, ojo izquierdo en milímetros, tanto para la luz como para la oscuridad, fotópico y esfotópico. Y también los reflejos fotomotor y motomotor de cada uno de ellos, y si vamos a encontrar el defecto de reflejo pupilar o si lo encontramos aferente. Acuérdense que, como lo decían ayer, muchas veces los residentes nos dicen, es que tiene defecto de reflejo pupilar aferente o relativo en ambos ojos, y eso pues no. Puede que no lo encontremos en ninguno de los dos cuando tengamos un problema muy severo de visión en ambos ojos, pero no podemos encontrar positivo en los dos ojos, ¿ok? Bueno, y también es importante que hagamos nuestra exploración estrabológica, ya sabemos nuestras 9 posiciones de la mirada, cómo se están moviendo inducciones, inversiones, y yo les recomiendo esta, que ya la deben de tener casi todos, ¿no? Esta aplicación del 9Gaze, para que nosotros tengamos siempre valorado a nuestro paciente con la fecha de la exploración, ¿ok? Y a veces si es necesario, pues podemos hacer la prueba de las succiones forzadas. Esto ya nos vamos a ir más a fondo para cada uno de los pasos de acuerdo a lo que vayamos encontrando en esta exploración. Los reflejos optokinéticos los podemos hacer con el tambor o lo podemos hacer con estas telitas con estos cuadros. Estos los podemos fabricar en nuestro consultorio, pero lo mejor es los reflejos optokinéticos con este drum que le llamamos, este tambor. También es importante ver no nada más los movimientos, sino si el paciente está teniendo o no algún movimiento anormal de los ojos, ¿sí?
que puede ser algún tipo de nistagmo, tenemos que ver su dirección, su forma, su amplitud, si hay algún punto en donde se bloquea y su frecuencia. Entonces es importante también ver eso. Bueno, pasamos al segmento anterior y en el segmento anterior, pues ya como oftalmólogos, pues tenemos ya bastante experiencia en revisar el segmento anterior. Yo nada más aquí les quiero hacer énfasis en dos cosas. Es importante a veces revertir los párpados, porque a veces podemos tener alguna cuerpo extraño en el tarso, por ejemplo, que nos esté rayando la córnea, ¿sí? Y ya el paciente con eso esté teniendo una visión borrosa, por ejemplo, ¿no? O es muy frecuente ver síndrome de disfunción de la película lagrimal y entonces es muy importante hacer nuestra tinción con fluoresceína y valorar la prueba el tiempo de ruptura lagrimal. Entonces, bueno, a mí me encantó, yo soy segmentóloga, además de neurooftalmóloga, entonces siempre lo quise hacer así, porque yo dije, bueno, primero voy a ver que todo esto esté bien, ¿sí? Para que luego entonces yo pueda hacer diagnóstico diferencial con la parte posterior. Entonces, bueno, pues vamos a valorar córnea, cristalino, todo lo que son los medios, porque a veces también los pacientes, por ejemplo, un desprendimiento de vitro posterior, nos pueden estar manifestando como una mala visión, ¿no? Y entonces tenemos que saber explorar muy bien nuestro vitrio. Es importante la presión, tomar la presión, ponerla ahora, tanto ocular como arterial, y poner con qué aparato lo estamos haciendo para siempre ser igual de metódicos, porque en las valoraciones subsecuentes necesitamos utilizar el mismo aparato. Y ya para casi terminar, es importante revisar el segmento posterior. Yo a mí me gusta utilizar la lupa de 78, me da un mejor campo del nervio y una mejor valoración del nervio. Y la lupa de 20 para poder ver bien el resto de la retina bajo midriasis. Es muy importante y con eso, bueno, podemos empezar a hacer diagnósticos diferenciales de patología del nervio óptico o de la retina. Por ejemplo, aquí en no es lo mismo decir un nervio óptico pálido que un nervio óptico excavado. Si ustedes se fijan, este es un paciente con una neuropatía óptica isquémica que se ve claramente cómo están adelgazados los vasos arteriales, por ejemplo, pero no está excavado y sí está pálido. En cambio, este tiene una muy buena coloración de la poca remanente de nervio óptico que tiene el paciente. Sin embargo, bueno, pues sí, es una coloración blanquecina secundaria pues a una excavación muy importante en un paciente con glaucoma. Y por ejemplo, en este caso podemos ver drusas del nervio óptico y si nosotros no dilatamos al paciente, somos más minuciosos, aquí ya vemos vasos muy adelgazados, ¿sí? Y aquí como algo pigmentado y unas drusas como que no son tan comunes de las congénitas, ¿no? Entonces ya vemos al paciente dilatado y por supuesto que estamos viendo estas espículas óseas que están y estos adelgazamientos vasculares y esa alteración macular que están asociadas pues a una retinosis pigmentaria, ¿no? O podemos ver esta palidez del nervio óptico que puede estar también secundaria a distrofias de la retina, ¿no? Entonces es importante dilatar a nuestros pacientes. No es lo mismo ver unos vasos, unos shunts, por ejemplo, arteriovenosos en el fondo del ojo y pensar que pueden ser vasos neovasos, ¿sí? Secundarios, por ejemplo, si el paciente es diabético, ¿sí? Pero que estos shunts, por ejemplo, pueden estar asociados o a alguna alteración previa de la retina o a un meningioma, por ejemplo, de la vaina del nervio óptico. Y bueno, pues estas son alteraciones pues ya más obvias, pero sin embargo son alteraciones vasculares que pueden estar asociadas a alteraciones vasculares de toda la retina. Entonces es importante bien dilatar a nuestros pacientes siempre. Y por último, ya para terminar, les hablaré un poquito de la exploración que hacemos de los pares craneales, perdón, de acuerdo pues también a lo que vamos necesitando de acuerdo a la sintomatología del paciente. Y bueno, hablábamos del nervio olfatorio, que ahorita está muy reconocido por todo lo que es la pandemia del COVID, pero el nervio olfatorio sí está en contacto directo, como lo veíamos el primer día, a este nivel, con el quiasma. Entonces podemos tener aquí lesiones del nervio olfatorio que pueden estar dando compresión del nervio óptico, ¿no? Entonces en estos nervios olfatorios lo importante es que nosotros les hagamos algunos tests de
olores, ¿sí? Principalmente como café, como canela, ¿sí? Que no sean irritantes y para el reconocimiento. Y por ahí podemos encontrar algunas meningiomas que pueden estar a este nivel, ¿no? Entonces, es importante también si lo estamos sospechando. Otro parte que nos interesa, aparte de el tercero, el cuarto y el sexto, que los valoramos a través de los movimientos oculares, es el quinto, en el cual vamos a valorar principalmente la rama, la primera rama, la rama oftálmica, ¿sí? Pero comparamos la sensibilidad de las tres ramas, ¿sí? Para poder, de las tres ramas y de forma bilateral, pues para poder saber a qué nivel podría estar alterado este término y obviamente pues también nuestra sensibilidad corneal, ¿no? El nervio facial es importante en algunas ocasiones, nos toca también valorarlo, ¿no? Para las parálisis faciales, sobre todo los pacientes que tienen alteraciones corneales, ¿sí? Y pues les pedimos, primero vemos la simetría facial, luego pedimos que nos muestren los dientes, que silben, que traten de inflar como si fuera un globo, etcétera, pues para valorar cómo está ahí la integridad del nervio facial. Y en algunas ocasiones pues también valoramos el nervio vestíbulo coclear, para valorar algunas afecciones en donde se pueden ver lesionados el sexto, el séptimo y el octavo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya para terminar quisiera yo volver a nada más, no sé dónde, aquí está, a enseñarles lo que es la historia clínica otra vez, ¿sí? Entonces, básicamente después de que hicimos el interrogatorio, pues hacemos la exploración física, como yo les decía, la capacidad visual, la visión al color, las pupilas, los reflejos, el defecto de reflejo pupilar aferente, desde cuándo usa lentes, si usa lentes de contacto, si no, cuándo fue su última graduación, cuál fue su refracción en ese momento, su presión, tanto intraocular como arterial, y la hora. Anotamos lo que encontremos en nuestra exploración de segmento anterior y nuestra exploración del trigémino, ¿sí? Valoramos el ángulo, anotamos nuestra función del elevador, apertura palpebral para cada uno de los lados, ¿sí? Si tienes floaters o signos de la cortina, que son muy característicos en miastenia. Hacemos nuestra exoftalmometría, siempre ponemos la base con la que lo estamos haciendo, cómo está, sensación corneal, sensación facial, la estereopsis, si hay o no nistagmos, los movimientos arcádicos, que de eso no hablamos mucho el día de hoy, pero cómo están los movimientos arcádicos y de seguimiento, cómo está la posición primaria de la mirada, cómo están los campos visuales por confrontación. Entonces ponemos cuenta dedos y sensibilidad al rojo, cómo está nuestro fondo de ojo. Y finalmente, bueno, ponemos ya nuestra impresión diagnóstica, damos nuestro tratamiento y anotamos los exámenes que vayamos a solicitar para tenerlo al pendiente. Entonces, básicamente, déjenme nada más regresar a la presentación. Ok, y bueno, ya lo que les comentaba ahorita. Y finalmente, bueno, pues volvemos a la misma diapositiva del principio, en la cual, pues como yo les decía, para tener una buena visión binocular, pues se necesita saber que todas las vías estén íntegras, y si no están íntegras, en qué localización están alteradas, y sobre eso hacer una mayor interrogatorio y una exploración física más, más enfocada a lo que estamos nosotros sospechando. Y bueno, pues con eso termino mi presentación. Doctora Jessica. Excelente presentación, doctora. Es una muy buena forma de hacer una exploración, como usted la puso, muy metodológica. Eso nos ayuda mucho a no saltarnos pasos, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Y bueno, para no quitarle mucho tiempo al doctor Miguel, si gusta compartirnos también con usted, doctor Miguel. ¿Cómo está? Buenas noches. Le damos la bienvenida a la sesión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias, doctor.
Creo que ya la compartí. Ahí la deben de estar viendo. ¿Me pueden confirmar? Sí, ya se ve bastante bien. Súper. ¿Ahí la alcanzan a ver? Sí, doctor. Súper. Lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches. Un agradecimiento a la doctora Irma Zamudio, presidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, a la doctora Jessica Valencia Aguirre, coordinadora del curso, y a la doctora Ariadna Silva Lepe. Y felicidades por su excelente participación y su ponencia magistral. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de las cosas a las que nos enfrentamos al valorar el ojo, y encontramos distintos hallazgos que van a involucrar la retina, el nervio óptico, la coroides y todas juntas. Antes que nada me presento, mi nombre es Miguel Ángel Vázquez Membrillo y yo soy retinólogo de formación. Entonces, el objetivo de la charla es valorar qué vemos nosotros, que quienes nos llegan de primer contacto, la patología del paciente prácticamente que llega buscando atención porque le bajó la visión. Y nosotros del cristalino hacia atrás somos los que ven, o principalmente muchas de las ocasiones somos los médicos del primer contacto. Entonces, prácticamente a mí me gustaría dejarles unos tips que como oftalmólogo dedicado a la retina y oftalmólogo general me han servido durante la consulta para valorar alteraciones neurooftalmológicas. Entonces, si un paciente presenta posibles signos y síntomas neurooftalmológicos, se debe realizar un examen neurooftalmológico básico. De tal manera que si nosotros estamos en nuestro consultorio y lo hacemos de manera sistemática, puede ser muy útil para el diagnóstico diferencial de las diferentes patologías y decidir el manejo del paciente. Se pudiera realizar un abordaje inicial, como decía la doctora Ariadna, no necesitamos demasiados instrumentos o demasiada tecnología para hacer una valoración o exploración neurooftalmológica que nos vaya llevando de la mano a un diagnóstico. Entonces, aquí les pongo elementos útiles en los cuales se encuentran pues los instrumentos para realizar un examen. Entonces, como decía la doctora Ariadna, pues todos en el consultorio tenemos una cartilla de Snellen, una pluma o luz externa para valorar la reacción pupilar. La doctora Ariadna tenía una marca propia, una oclusión ocular, un oclusor ocular, un objeto de color, como mencionaba la doctora Ariadna, de tapita, puede ser una tapita de gotas, para realizar una prueba de saturación. Un oftalmoscopio, tanto indirecto como indirecto, y es útil tener una regleta para medir la función palpebral y el diámetro pupilar. También es útil tener cotonete o clips de estos que utilizamos en el consultorio para valorar la sensibilidad. También las tablas pseudoisocromáticas para la visión al color. Pienso que también con eso podemos hacer un buen examen neurooftalmológico. Entonces, hay que valorar primero la agudeza visual, visión al color, campos visuales, reflejo pupilar, posición de la mirada, posición de los párpados, nistagmo y finalmente, dilatando al paciente, evaluar el fondo de ojo. Ahorita vamos a ver de manera rápida cómo le podemos hacer sin tardarnos tanto tiempo en valorar, hacer una valoración neurooftalmológica en consultorio. Entonces, la agudeza visual, valorarla con la cartilla de Snellen, la agudeza visual y la visión mejor corregida. La visión al color, utilizando las tablas pseudoisocromáticas, como de Ishihara, se pueden cuantificar puntuando un número de respuestas correctas como un índice del número total a las plaquitas utilizadas, y dicha cuantificación nos va a permitir la comparación durante la evaluación y seguimiento de nuestros pacientes. Campos visuales, los campos visuales, si no tenemos un perímetro, un campímetro,
por confrontación, se va a realizar para cada ojo por separado y luego probar la visión periférica con cada uno de los 4 cuadrantes. También verificar la visión central con una cartilla de Amsler. Las pupilas las podemos examinar, el tamaño de las pupilas, la simetría, la reacción por el estímulo. Te va a proporcionar una información sobre las vías aferentes y eferentes. Se prefiere probar el reflejo de la pupila en la oscuridad, apagar la luz a media luz en el consultorio, ya que esto va a hacer que te sea más fácil apreciar la constricción más que con la luz ambiental. El reflejo hacia la luz directa, enérgico, la reacción de miosis enérgica, te va a implicar que el nervio óptico y el tercer nervio de ese lado están funcionando bien. Ahora, la prueba con una luz oscilatoria, cambiando la fuente de luz de un lado a otro, mientras se hace una pausa entre 3 a 5 segundos del otro ojo, se utiliza para detectar un defecto pupilar aferente, ¿sí? Y esto va a indicar que un nervio óptico pues no está funcionando tan bien como el otro y del lado del que se dilata cuando la luz lo ilumina. Ahora, buscar la alineación ocular. Esta alineación ocular, comparando el reflejo de luz de la córnea de ambos ojos, pueden sostener una lucecita a 1 metro delante de los ojos y buscar el reflejo de la luz de la córnea. Y en la mirada primaria, los reflejos, pues como sabemos, deben estar en una posición simétrica en cada córnea. Si un ojo está girado hacia adentro, buscar sistemáticamente endotropias y también exotropias. Exámenes de movimiento. Los tenemos que hacer, exámenes de movimientos de los párpados. Recordar que son 2 músculos los que se encargan de abrir el párpado superior, el elevador del párpado superior, que es inervado por el tercer par craneal, y el músculo de Müller, inervado por la vía simpática. Por lo tanto, en las parálisis del tercer par craneal y el síndrome de Horner puede producirse también ptosis. También los párpados son cerrados por el músculo orbicular, el cual es inervado por el nervio craneal facial. En la parálisis del séptimo nervio, recordemos que hay lagoftalmos, incapacidad para cerrar. Finalmente, el nistagmo, las oscilaciones rítmicas de los ojos, los podemos checar. Recuerden que puede ocurrir en la mirada primaria o en la mirada horizontal o vertical. El nistagmo va a tener muchas causas, incluidas afecciones oculares, vestibulares o cerebelosas. El nistagmo de sacudida, pues se va a caracterizar por un movimiento lento en una dirección que se corrige repetidamente en un movimiento rápido de recuperación de dirección opuesta. Y finalmente, el nistagmo pendular, que va a tener la misma velocidad en ambas direcciones. Después podemos dilatar a nuestro paciente y pudiéramos llegar a encontrar algunas anomalías del nervio óptico, como algunas de las que mencionó la doctora Ariadna. Por ejemplo, aquí, como médico de otra especialidad distinta a la neurooftalmología, pues podemos llegar a encontrar una megalopapila, la cual es una anomalía extremadamente rara del disco óptico que va a implicar el adelgazamiento de las capas de fibras nerviosas a través de una gran cabeza del nervio óptico, como vemos en la imagen. Y clínicamente, es una papila de un diámetro mayor a 2.5 milímetros cuadrados, que se va a asociar con grandes errores de refracción y con deformidades congénitas de la línea media. El tipo 1, dentro de la clasificación de megalopapilas, se va a presentar de manera bilateral. La papila se va a apreciar pálida, con una proporción copa-disco amplia. Y en el tipo 2 se presenta una megalopapila unilateral, con adelgazamientos del anillo neuroretinial superior, y la arteria ciliorretiniana se presenta muy frecuentemente en estos pacientes. Recordemos que la arteria ciliorretiniana se aprecia en el 20% de los pacientes de manera clínica y en el 32% de los pacientes si realizamos una fluorangiografía. Les presento aquí uno de los las principales descripciones. De hecho, fue la primera descripción en el artículo por Franceschetti y Bock, que describieron esta entidad de la megalopapila en 1950. Vean las fotografías de fondo que utilizaban. Las describieron con las características del nervio óptico normales en cuanto a color, los bordes del nervio afilados, bien demarcados, y la emergencia de vasos característicamente normales, como las podemos ver en las fotografías.
Los años han pasado y ahora sabemos que los ojos con megalopapila, bueno, tienen un diámetro grande con una relación copa-disco grande. Clásicamente, la agudeza visual en este tipo de discos se va a mantener o se reduce ligeramente y a menudo se asocia con un agrandamiento de la mancha ciega. Ahora, hablando de la hipoplasia del nervio óptico va a ser una afección congénita, no progresiva, y va a tener 4 características principales que les enlisto aquí. Principalmente la reducción del diámetro papilar, secundaria la reducción en el número de axones, papila pálida o grisácea, el signo del doble anillo peripapilar, que corresponde al propio canal escleral vacío, bordeado por otro anillo de hipo o hiperpigmentación, y anormalidad, tortuosidad vascular. Aquí observamos en la diapositiva una hipoplasia del nervio óptico unilateral izquierdo. Observen la disminución del diámetro papilar que está delimitado por el círculo punteado, y también existe una tortuosidad vascular venosa y arterial, el signo del doble anillo. El nervio óptico derecho se aprecia de manera normal. Entonces, está considerado anteriormente como raro, la hipoplasia papilar típica en el fondo de ojo, pues prácticamente es indicativa de hipoplasia del nervio óptico desde la lámina cribosa hasta el quiasma e incluso en cintillas ópticas, y nos vemos obligados a sacar una resonancia magnética. Entonces, los factores de riesgo para una hipoplasia los tienen enlistados aquí arriba en la diapositiva, y sus asociaciones con síndromes como el síndrome de Morsier, el cual se caracteriza por una hipoplasia del tracto visual anterior. Aquí en la diapositiva les muestro la imagen de la hipoplasia del nervio óptico, ausencia del septum pelúcido, como lo tienen aquí en la resonancia magnética, y agenesia del cuerpo calloso. Dentro de estas hipoplasias, bueno, aquí estamos examinando una papila normal. Dentro de la hipoplasia del nervio óptico existe también pequeñas hipoplasias o variantes de estas hipoplasias. Aquí tenemos la hipoplasia superior del nervio óptico derecho. Aquí se ve un adelgazamiento que marca la flecha del anillo neuroretiniano superior, y la flecha indica la emergencia de la arteria central de la retina. Por otro lado, otro tipo de hipoplasia también, tenemos la hipoplasia papilar en banda del ojo derecho. Aquí esta hipoplasia, esta morfología del nervio óptico, cuando nosotros nos asomamos, está relacionada con la lesión congénita de la vía óptica retrogenicular a la imagen, y las cabezas de flecha que están aquí indican el anillo neuroretiniano. También podemos ver la aplasia del nervio óptico. Vean cómo se ve como si fuera una lesión colobomatosa. Esta aplasia del nervio óptico es muy rara, no es hereditaria, es de causa idiopática y tal vez representa pues una forma extrema de hipoplasia y pudiera estar asociada a la ausencia o falta del desarrollo del globo. Otra entidad que vemos como retinólogos también, que también se asocia a desprendimientos de retina que hay que tratar, es el coloboma. Aquí les pongo la clasificación de Eidaman, en el cual aquí podemos ver el coloboma papilo-coreo-retiniano, que corresponde a que abarca la papila y se extiende por encima de ella. Después el coloboma papilo-coreo-retiniano tipo 2, que llega hasta el borde superior del nervio óptico. Después el coloboma papilo-coreo-retiniano tipo 3, que prácticamente se llama lesión en puente o coloboma en puente, porque tiene un área de tejido sano en la parte superior. El coloboma papilo coreo-retiniano de tipo 4, aquí el coloboma característicamente se localiza en el borde inferior de la papila y tiene una forma de media luna, en forma, como los franceses dicen, en forma de croissant. El tipo 5 es un coloboma de plano que se localiza en el borde inferior por debajo del disco, con una retina normal tanto arriba como por abajo del coloboma. El tipo 6 ya son colobomas distintos, tiene pigmentación presente en la periferia, y el tipo 7 un coloboma que afecta solo la periferia. Entonces, las asociaciones de este tipo de colobomas. Aquí tenemos el nervio óptico, bueno, el síndrome de Morning Glory. También tenemos aquí una papila que se asocia a sarcoidosis, que afecta el nervio óptico y que produce un aspecto característico del disco, que te va a incluir edema de disco, nódulos blanquecinos que se ven característicos. Esto, sumado a una fluorangiografía con vasculitis de tipo venoso, pues te va a dar una buena pista. Las drusas del nervio óptico, que ya mencionó la doctora Ari,
Y finalmente les quiero presentar este paciente que vimos por primera vez en febrero del 2018. Este paciente tenía una percepción de la agudeza visual del ojo derecho en percepción de luz y del ojo izquierdo en movimiento de manos. Dentro de la pupila tenía selniaquias posteriores y una corectopia en el ojo izquierdo asociada a un paciente pseudofaco, y la presión de ambos ojos era de 14 milímetros de mercurio. Observamos en el ojo derecho, en la cámara anterior, que no había ni flare ni celularidad, no había depósitos retroqueráticos, aunque no es la fotografía para valorar estos elementos. Sin embargo, atrás encontramos vitreitis y unas lesiones en parche que engloban también, que están por encima del nervio óptico, y vemos también envainamiento de algunos vasos. Después, en el segmento anterior del otro ojo, encontramos el ojo pseudofaco, encontramos el lente intraocular, y también tenía unos hallazgos muy similares a la otra lesión. Entonces, aquí le sacamos un OCT estructural. Entonces, no se pudo obtener una imagen del ojo derecho porque tenía una catarata y no dejaba pasar la señal. Y aquí observamos un engrosamiento retiniano con áreas de fibrosis subretiniana que pueden ver en las flechas negras. También tenemos áreas de fibrosis y unas lesiones vellosas que están en las líneas punteadas, ¿sí? Que parecen lesiones vellosas, y una degeneración del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, este paciente resultó que por hallazgos clínicos y asomarnos y hacer un examen sistemático, este paciente tuvo un linfoma intraocular primario. Recordar también, ya terminando mi participación, que el examen de los ojos y el examen neurológico es importante también en un paciente que se encuentra en estado de inconsciencia, en un paciente inconsciente. El examen ocular debe incluir la pupila y también la fundoscopía. Recordar como pequeño tip, pupilas de tamaño normal y normalmente reactivas pueden sugerir una encefalopatía metabólica por insuficiencia renal, una falla hepática o anomalías hidroelectrolíticas. Una pupila dilatada, unilateral o bilateral puede sugerir parálisis de tercer nervio debido a una herniación cerebral. Esto es una emergencia quirúrgica. Las pupilas puntiformes bilaterales, pero que sí reaccionan aunque sea levemente a la luz, pueden indicar patología en la protuberancia, como hemorragia, intoxicación por organofosforados o bien opioides. En la fundoscopía, la presencia de papiledema, bueno, como saben, sugiere una presión intracraneal elevada, y la presión, la hemorragia prerretiniana puede sugerir la ruptura de vasos sanguíneos intracraneales. A manera de resumen, entonces, como les decía al principio de los objetivos, hay que checar de manera rápida la agudeza visual, de manera sistemática la visión al color, campos visuales, al menos por confrontación, los reflejos pupilares y la reacción a pupila, la posición de la mirada en las 9 posiciones, posición y movimientos de los párpados, si hay movimientos nistágmicos, y fundoscopía ocular. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez. Muchas gracias, doctora Silva. Gracias. Muy interesantes las dos pláticas. Me parece que la doctora Silva, como le estaba comentando antes de que entrara el doctor Vázquez, esta metodología que usted sigue, me parece que esa es la que todos deberíamos de continuar, justamente para que no perdamos estos puntos en donde a veces, por saltarnos la exploración pupilar, por saltarnos la exploración de los párpados, irnos directamente al fondo de ojo, se nos pueden ir algunos datos que nos pueden llevar a determinar la patología. Y, doctor Vázquez, es muy importante ver cómo usted lo aplica ya como de forma, la teoría de forma práctica, para que veamos más o menos cómo en un consultorio ya no hay que estar como buscándolo más, así como lo acaban de decir, no es necesario tener grandes aparatos, no es necesario tener varios especialistas, con que nosotros sepamos hacer una buena exploración, es algo muy bueno, sacamos mucha información y ya de ahí podemos referirla a quien se corresponde. Permítanme ver si hay alguna pregunta en el chat, si hay alguno de los compañeros que estén conectados, si quieren hacerle alguna pregunta a los doctores.
A mí me gustaría preguntarle, doctora Silva, ¿cuál es su opinión sobre las aplicaciones que tenemos últimamente para hacer las valoraciones, tanto de visión, sobre todo de visión cromática, si usted las ocupa, si le parece que es eh, la misma utilidad? Lo digo porque hay mucha controversia sobre si en una pantalla podemos valorar la misma, o sea, que veamos los mismos colores, pero usted las ocupa. No, lo que son en la pantalla, yo uso los optotipos, ¿sí? Uso algo para estimular, para hacer el pantalleo, por ejemplo, pero no, las de visión al color no, porque precisamente están estandarizadas por algo, ¿sí? Tienen ciertos tonos, cierta brillosidad, etcétera, entonces no podemos sustituirlas. Y digamos que a grandes, si no tenemos las de Ishihara, digamos, ¿no? Bueno, pues por lo menos esas podrían servir como para comparar un ojo con el otro, pero no es lo ideal. Yo no las uso. Exacto, sí, sí, me parece que eso es algo muy importante porque, bueno, se hace como mucho más cómodo, sobre todo para los que estamos en hospital, para los residentes, rápidamente sacar el celular, pero sí creo que puede haber ahí un poco de controversia en el uso. Doctor Vázquez, ¿usted tiene alguna opinión? Pues básicamente la visión al color, sí, o sea, las tablas pseudoisocromáticas de Ishihara son las que se deben tener, o se deben tratar de tener en el consultorio. Es importante, principalmente en pacientes que llegan con disminución de visión. Hace poco tuvimos una disminución de visión de un paciente joven, en el cual su primera manifestación fue la pérdida de visión al color. Lo checamos y tenía alteraciones de visión al color, principalmente al verde, a los azules, y posteriormente fue progresando. Resultó que tenía problemas renales. Ya van varios pacientes que nos llegan así. Tener las tablas pseudocromáticas de Ishihara, pues una buena elección. Claro, creo que es una muy buena inversión tenerlas en el consultorio. Bueno, me parece que no, no sé si no se pueden ver los mensajes o si no hay preguntas de los participantes. Nos apoya ingeniero Adolfo, no sé si, no sé. Ah, ok, es que tampoco están poniendo su nombre, entonces por eso me llamaba la atención. La doctora Tamar tiene levantada la mano. Doctora Tamar, listo. Hola, buenas noches a todos. Sí, lo que pasa es que el chat está deshabilitado, por eso no se Sí, puede escribir. claro, Eh, eso yo también pensaba eso. pero bueno, el comentario que quiero hacer es que, bueno, el oftalmólogo general, creo yo que reviso pacientes como que de todo mundo, creo que los errores principales son que obvian la visión cromática. De hecho, en muchos grandes hospitales de ojos, formadores de residentes, hay un par de libritos con las láminas de Ishihara que obviamente se van rotando y que a veces no encuentran. Entonces, la visión al color es algo importantísimo a revisar en la neurooftalmología. Entonces, ya por lo menos hacer la prueba de desaturación del rojo podría ser bastante útil. Y otra cosa también, sobre todo los oftalmólogos que atienden grandes volúmenes de pacientes, es que tienen pues asistentes que les ayudan y bueno, me dicen, no, es que el fondo de ojo estaba así y las pupilas, no, o sea, nunca le revisaron correctamente las pupilas. Entonces, obviar pasos hace que no podamos hacer diagnósticos correctos. Me parece muy bien ser muy semiológicos. En algún síntoma lo podemos desmenuzar muchísimo para poder llegar a un diagnóstico correcto, como la doctora Silva mostraba en su historia clínica. Y también me parece muy prudente que algunos pacientes nos llenen formularios con anticipación, porque a veces es muy complicado. De hecho, si el paciente puede entrar solo a la consulta, es lo ideal, porque muchas veces se sienten inhibidos por el familiar, o sea, la madre
respecto del uso de drogas y ciertas cosas que no se atreven a decir. Entonces, esos formularios creo que son bastante útiles y ahí puede estar el diagnóstico, la clave para un diagnóstico. Pero sí quisiera resaltar eso, que para el oftalmólogo general muchas veces obvia exploraciones que son muy simples, como la visión al color o la respuesta pupilar y el interrogatorio exhaustivo, porque incluso, bueno, nosotros en el Instituto de Neurología que recibimos pacientes referidos de todos lados, la hoja de referencia no dice nada. O sea, a veces no dice absolutamente nada, ni siquiera el tiempo de evolución, qué antecedentes tiene el paciente, etcétera, ¿no? Y son hechas, elaboradas por residentes que están en formación en hospitales oftalmológicos, la gran mayoría. Entonces, creo que debemos regresar a lo básico, lo que nos enseñan en pregrado, en medicina, y hacer una buena historia clínica en los antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, patológicos, puede estar la clave para un diagnóstico. Y hacer muy buena semiología, porque ya haciendo una buena semiología ya podemos decir que el origen de, por ejemplo, de una cefalea parece ser más tensional o parece ser más una migraña. Ante una pérdida visual transitoria podríamos simplemente interrogando el tiempo de duración saber a qué corresponde más. Podría ser si es unos cuantos segundos de duración un papiledema o si es de minutos y unilateral a un problema carotidio y si es bilateral simultáneo a un problema vértebro-basilar. Entonces, la verdad es que la neurooftalmología es muy básica, es muy clínica y ninguna tecnología sustituye al cerebro del explorador o del médico que está haciendo clínica. Entonces, creo que ese sería el principal mensaje de esta clase. Yo no sé qué opinen especialmente la doctora Silva, que tiene ya muchos años de ejercicio como neurooftalmóloga, cuál sea su experiencia en la revisión de pacientes de otros colegas. Pues básicamente, hola Tamar, buenas noches. Pues básicamente yo tengo, cuando estoy con residentes, el principal problema efectivamente es la visión al color y los reflejos pupilares. Y sí tengo mi marca, pero puede ser cualquier otra marca que sea una luz que te dé una buena luminosidad, porque si no hacemos una buena exploración de esos reflejos pupilares, pues nos podemos pasar por alto muchas cosas y que lo hemos visto. ¿Tiene defecto del reflejo pupilar al frente? No tiene. A ver, ¿con qué lo hiciste? Con esta lamparita. A ver, vamos a hacer, y un defecto franco, ¿no? Lo podemos encontrar. Entonces, sí soy yo muy insistente en el tipo de, es más, yo siempre les decía, a ver, tráeme mi lamparita, porque así era como podíamos detectar si había alguna alteración. Y de los médicos que me refieren, la verdad es que yo empiezo de cero. Yo siempre empiezo de cero. Entonces, pues la verdad no, si me mandan un ojito, no, pues sí me agrada, pero yo empiezo de cero desde el interrogatorio para no tener ningún sesgo para mi diagnóstico. Y sí, ser muy sistemáticos. Eso también es muy importante, doctora Silva, lo que acaba de decir. Me parece que siempre digo, obviamente sí es importante la hoja de referencia, tanto el que le está mandando como el que le está leyendo, pero siempre hay que tomar al paciente como de primera vez, iniciar al paciente desde el interrogatorio, que usted lo describió muy bien, todas las preguntas que tenemos que hacerle, aunque tengamos poco tiempo. Creo que una de las claves importantes aquí es tomarnos el tiempo suficiente para explorar de forma completa al paciente. Eso incluye desde el interrogatorio, no es nada más como rápido, 5 preguntas y a lo que viene, porque eso es, desde ahí tomamos mucha información que nos puede llevar a un muy buen diagnóstico. Jessy, yo les quería comentar, por ejemplo, yo empiezo con el interrogatorio y después de media hora que ya terminé con el interrogatorio, les digo, ahora sí vamos a empezar la consulta. Porque parecería como si no estuviéramos haciendo nada, pero ya llevamos media hora, ¿no? De estar enfatizando y ser muy específicos en lo que nos está. Hay que escuchar mucho al paciente, lo que nos está diciendo, lo que no nos está diciendo, lo que nos está queriendo decir, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no?
pues básicamente esa sería como mi aportación. Muchísimas gracias, doctora. Pues no sé si estamos teniendo algún problema en el chat, si lo podemos checar porque no encuentro ninguna pregunta. Tampoco veo que bueno, ahorita lo checamos con el ingeniero. Doctora Tamar, ¿quiere Perdón, si hubiera participar? alguna pregunta, igual pues nos las pueden hacer directos y se los podemos ir Exacto, contestando, pueden ¿no? levantar la mano. Sí, sí, Ajá. sí. Sí, Levantando la mano. quería decir que sigue deshabilitado el chat, aunque diga Adolfo que está habilitado. Sí, es lo que me Podrían ha levantar llegado. la mano, pero sí, justamente dado que este curso, bueno, fue diseñado justamente para residentes, aunque, bueno, hay muchos colegas ya formados, subespecialistas, y me da mucho gusto que estén aquí. Realmente el ejercicio de hacer una buena referencia es muy importante, porque le va a ahorrar tiempo a todo el mundo, al paciente, al sitio donde va a llegar ese paciente. Nosotros recibimos a diario muchas referencias de todos lados. Un mal resumen clínico implica que nosotros tardemos en atender ese paciente, cuando tal vez sea una urgencia. Más bien mi comentario iba al respecto. Por supuesto que yo no tomo en cuenta absolutamente nada del resumen que me mandan cuando yo empiezo a revisar a un paciente, pero es importante como ejercicio que los residentes que estén conectados sepan que deben hacer un buen resumen médico que ayude al paciente especialmente. ¿Comentarios, Jessica? Hello. Pues en el chat no veo comentarios. Me están llegando algunas preguntas como al chat privado. Y una de ellas, doctora, si usted, me parece que lo comentó durante la plática, pero si nos puede repetir cuál es la utilidad de la sensibilidad al contraste en la exploración neurooftalmológica. Pues básicamente ver las alteraciones de un ojo contra el otro en la cuestión de la conducción. Ver, por ejemplo, si es un ojo ambliope, no hablamos de eso, pero bueno, hay muchos pacientes que de pronto de un día para otro se dieron cuenta que no veían bien con un ojo, ¿sí? Pero porque se lo taparon por alguna situación y puede ser Claro. un ojo ambliope, por ejemplo, también nos sirve. Nos sirve, por ejemplo, para alteración de los medios, ¿no? También es muy importante. En neuritis ópticas también, pero bueno, eso ya es como más minucias dentro de lo que hacemos en neurooftalmología. Okay, yo quería comentar también que eso sí me es muy importante, es que les pido todos sus estudios a los pacientes cuando estoy ahí, todo, porque luego no nos dicen algunas cosas y de pronto nos pasó con un paciente que le preguntábamos algo, no, a ver, y ya nos enseñaba todos los papeles, oiga señor, pero usted tuvo esto, sí, se me olvidó decirle, y nos íbamos para atrás y, oiga, pero usted tenía esto, sí, pero se me olvidó decirle, entonces a veces no nos cuentan la historia completa, ¿sí? Entonces las hojitas que traigan, cualquier papelito que traigan es súper importante, entonces hay que indagar. Siempre hemos dicho que somos como los Sherlock Holmes de la oftalmología, ¿no? Tenemos que ir indagar para poder sacar un buen diagnóstico. Claro, doctora, ese es un muy buen tip porque tiene toda la razón. De repente ya cuando pasamos a la lámpara a explorarlo vemos que tiene iridotomías, nunca nos dijo que le dieron láser, cosas que para el paciente pasan desapercibidos y para nosotros es muy importante. El doctor César Eduardo tiene la mano levantada. Le voy a abrir su audio. Doctor Eduardo. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Gracias. Una pregunta, doctora, disculpe. ¿Cómo cuantifica la visión a color en décimos o en 16avos? Muchas gracias. Yo modifico las placas y pongo casi todas las que tienen los números, son como 11 placas. Entonces, generalmente me voy y veo las placas. Entonces ya veo, por ejemplo, el ojo que no tiene problema ve 10 de 10. Y el otro ojo, si tiene algún problema y tal, que ve 5, 2, 0.
Entonces 0 sobre 10 me sirven, como les dije al principio, no tanto para ver el eje o la alteración de la visión al color en sí, sino para hacer una comparación de un ojo contra el otro y además para el ojo afectado empezar a darle el seguimiento si hay o no mejoría o si va para atrás. Pero es yo lo manejo sobre 10 placas. Ok, doctora. El doctor Samuel Varela, me parece que también levantó la mano. Bueno, creo que ya se nos perdió. Y ya estamos un poquito sobre tiempo. Doctora Silva, si quiere darnos algún comentario final. Pues nada, Jessy, solo agradecerles pues la oportunidad de poder participar con un tema que a mí se me hace súper importante, esto de la sistematización de la historia clínica. Ajá. Que seamos muy minuciosos. A veces sí podemos tener consultas hasta de 1 hora, un poco más, pero es en beneficio de un buen diagnóstico, porque a veces como neurooftalmólogos, digo, yo sé que esto va también mucho para residentes de oftalmología general, pero como neurooftalmólogos podemos ser el médico número 8 que está viendo el paciente. Entonces se merece toda nuestra atención y poderle dar una respuesta, por lo menos ponerle el nombre y el apellido a lo que le está pasando al paciente, ¿no? Así es, doctora, muchas gracias. Doctor Miguel Vázquez, si quiere darnos algún comentario. Pues muchas gracias, otra vez a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, a usted, doctora Jessica, y a la doctora Ariadna Silva Lepe. Muchas gracias, doctor. La doctora Mayra Fabiola, que está levantando la mano. Sí, buenas noches. Quería felicitarlos porque me parece una muy buena plática. Es para mí también muy importante, coincido totalmente con Tamar y con la doctora Lepe. Por ejemplo, los residentes habitualmente prácticamente se olvidan de que fueron un día médicos generales, se olvidan de la historia clínica. Lo único que preguntan, ¿tienen antecedentes de glaucoma, retinopatía, maculopatía, y lo demás, cero, ignorado? Y en la exploración igual, se brincan todo, o como bien dice la doctora, generalmente no revisan las pupilas, ya le llegan a uno a presentar al paciente y ya viene dilatado, nunca le vieron ninguna alteración. Si lo ve uno después, ya que hace realmente la historia clínica sin modificaciones en el paciente, pues vemos que sí tiene alteración de las pupilas y varios hallazgos que ellos pues no nos reportan, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante recordarles que alguna vez fueron médicos generales y que deben de hacer una historia clínica completa, que los antecedentes son fundamentales muchas veces para inducirnos o hacernos buscar determinadas patologías, ¿no? Y también cuando obviamente el paciente se considera totalmente sano, pues nuestra obligación es buscarles, ¿no? Y no decir, bueno, tiene una buena función visual, el paciente no tiene nada. Entonces, sí quiero felicitarlos a todos, excelentes pláticas, muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Camargo. Y sí, Gracias. efectivamente, pues su comentario refuerza la importancia de esta sesión, la importancia de este tema y la excelente charla que nos dio la doctora Silva con lo que ya platicamos, con esta sistematización de la información que podemos ir obteniendo del paciente. Agradezco a todos los que se conectaron el día de hoy. Por el día de hoy creo que es todo. Vamos a continuar el día de mañana. El día de mañana a las 8 de la noche vamos a tener la sesión con la doctora Ami, que es neurooftalmóloga. Ella está ahorita, es nuestra compañera, está en Honduras. Nos va a hablar sobre síndromes neurooftalmológicos. Nos vemos el día de mañana a 8 de la noche. Muchas gracias a todos. Hasta luego.